Bueno, luego de esta introducción acerca de lo ocurrido esta madrugada, vamos a hacer un balance de lo que ha significado la semana en el Parlamento y lo que se viene, porque lo que se viene a partir de mañana es que ya se inicia el proceso de instalación previa elección de las mesas directivas de las 24 comisiones ordinarias del Congreso de la República. Esto será entre el lunes y el miércoles. ¿Qué se espera? ¿Qué proyecciones hay? ¿Cuál debe ser la agenda de las comisiones? Vamos a hablar con alguien que conoce de cerca el tema y es el doctor Luis Roel Alba, ex vicepresidente del Congreso. Doctor Roel, muy buenos días. Gracias por haber venido. Buenos días, Ricardo. Gracias por tu invitación y un saludo a toda tu audiencia hoy en la mañana. Bueno, a ver. Este es un procedimiento clásico, ¿no? Con lo que se inicia justamente ya el trabajo de las comisiones. Pero ¿hacia dónde deberían enfocarse la agenda legislativa que busque justamente un consenso y apunte a los problemas básicos de la gente? A ver, para empezar, cada comisión ordinaria tiene una especialización. Por ejemplo, tenemos la comisión principal, que es la Comisión de Constitución y Reglamento, que se encarga de todo lo que son reformas o iniciativas legislativas que buscan reformar la Constitución o modificar leyes orgánicas y, por ejemplo, el reglamento del Congreso. ¿Qué tarea tiene, por ejemplo, esta comisión? Según el discurso que tuvo el actual presidente del Congreso, Salguana, es encargarles el reglamento de lo que va a ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que se viene en el 2026. Que no es poco, porque es justamente cómo se va a organizar, cuáles son las funciones específicas de cada una de las cámaras y cómo van a coordinar cada una de ellas. Claro. Esa es, por ejemplo, una tarea que va a tener esa comisión en este tiempo. Pero además también, doctor Roel, estará el tema del número de miembros de la Cámara de Diputados, porque allí se ha quedado una frase que dice serían, ¿no? Podrían ser 130. Y podría ser ampliado en su momento. Claro, eso es justamente como que dice, ahí está, como diciendo, los detalles. Lo que podría generar tal vez un disgusto mayor en la ciudadanía, porque si ya de por sí, cuando se dice va a haber una cámara adicional en el Congreso, que es la Cámara de Senadores, que va a agregar a los 130 más congresistas, obviamente la ciudadanía va a decir, oiga, bueno, si se entiende que es para mejorar la tarea legislativa, la tarea de fiscalización, la tarea de representación, está bien, hagamos la Cámara de Senadores. Pero si tú además le dices, además a la Cámara de Diputados vas a agregarle de los 130 que se pensó en un momento más, creo que ello tendría que ser siempre y cuando hay una opinión técnica de quién es el sistema electoral. Ahora, pero lo cierto es que también el Perú tiene una baja representatividad parlamentaria. O sea, no es de ahora, hace muchísimo tiempo. Claro. Cuando el 90 se cierra, el 92 se cierra el Congreso, teníamos mucho más legisladores que en la actualidad. Y la población era menor. Exacto. Por ejemplo, cuando se crea la Constitución de 1993, la actual, era con 120 congresistas. Y en esa época teníamos cerca de menos de 10 millones de peruanos que ahora en la actualidad. Hasta inclusive más tenemos, más millones más. Así es. Entonces, yo siempre digo que estos temas no tienen que ser como que un número a la volada. Tiene que ser siempre un número objetivo y sustentado en data. ¿Quién te puede dar ese número objetivo y esa data? El sistema electoral. RENIEC, porque va a conocer cuántas personas tenemos en el país. También la OMPE, cuántos están inscritos, hábiles para votar. Y también el Consejo de Elecciones, que ya tiene más o menos una data y una fórmula para saber cuánto es lo que necesita un Congreso para que estar debidamente representado con la ciudadanía. Ahora, ¿cuánto puede darse ese trabajo entre el Congreso y el sistema electoral en momentos en que casi los miembros del sistema electoral están siendo, celosamente fiscalizados por el Congreso? Yo creo que ahí está justamente el tema de que en estos 2 años que quedan, tanto de la legislatura actual como la que viene, que será la última, se tiene que empezar a trabajar conjuntamente con los órganos del Estado y los otros poderes. No solo con el sistema electoral, sino también, por ejemplo, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, ¿no? Con quienes lamentablemente hay un enfrentamiento que yo considero que no tiene hoy por hoy un sustento real, porque yo creo que el Ministerio Público está haciendo su labor, que es investigar, y el Poder Judicial hacer lo que le corresponde, que es administrar justicia. Y no pueden, en ese sentido, los congresistas sentir que se les está haciendo una persecución política o se les está atacando, cuando en realidad cada uno de los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos están actuando conforme a sus funciones y dentro de su independencia y autonomía. Eso es lo que tiene que entender el Congreso,
que también el sistema electoral, sus tres órganos, RENIEC, OMPE y el Jurado de Elecciones, también actúan de esa manera y respetando sus funciones también se tiene que coordinar entre ellos. Por eso que se dice que el principio de separación de poderes no se exige una separación en cajones estancos, sino también de coordinación para llevar al país al desarrollo. Correcto. A ver, entonces ese va a ser el trabajo crucial de del actual Comisión de Constitución Tiene reglamento. Ajá. y Reglamento que lo preside, lo va a presidir Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Así es. Ahora, esto va a ser un trabajo a largo plazo, o sea, exactamente. Todo un año por lo menos se va a abarcar. Sobre todo porque hay que pensar de que este va a ser el legado que va a tener este Congreso a lo que es la siguiente Cámara de Diputados y de Senadores, que es el nuevo Congreso de 2026. Ahora, ¿cómo hacer más atractivo justamente el tema de un Senado, que es sin duda importantísimo, es vital porque es la Cámara reflexiva, la Cámara que decide si un proyecto o no pasa, tiene, trascendencia, y nos evitamos que se esté yendo al Tribunal Constitucional para ver la legalidad o la constitucionalidad de una norma. Y le pregunto esto porque, por ejemplo, la confianza en la gente es necesaria que se recupere en el Congreso. Exactamente. Y la encuesta que hoy publica el Comercio de la agencia Datum señala que el 28% de la gente no está interesada en informarse sobre política, mientras que el 43% le interesa muy poco. Si sumamos 28 más 43, tenemos casi un 70% de que la gente no esté interesada en política. O sea, ¿cómo lograr que la gente se interese en este tema que es fundamental? O sea, la política es trascendental no solo, digamos, para en Congreso, o sea, en todos los sectores. Yo creo que es importantísimo que acá se primen dos principios que son básicos en la democracia y un Estado constitucional de derecho como es el peruano. El principio de publicidad y de transparencia. Publicidad en decir de que todos los actos que sean posibles dentro de la administración pública y de los actos de los funcionarios públicos sean públicos. Se conozca qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo, cuál es su agenda, cuál es su programa y cuáles son sus logros que está alcanzando. Y por otro lado, de transparencia que, por ejemplo, los medios de comunicación, la prensa, cuando soliciten información o soliciten una entrevista, este funcionario público se la dé. La entidad se las otorgue, porque de esa manera la ciudadanía va a estar más informada de lo que sucede con el aparato público, porque yo creo que más bien este desinterés es primero porque no se conoce qué hace cada poder del Estado y no se informa bien y correctamente sus logros, y por otro lado que ellos mismos al ocultar y a veces escudarse a no dar entrevistas genera esa incertidumbre o esta sensación de que algo están ocultando. Y por lo tanto genera desconfianza. Yo creo que estos son los dos principios que se tienen que empezar ya a funcionar. Y no solo lo digo, como usted dice, en el Congreso, sino en la gestión pública en general. Claro. Porque son principios que hoy la gestión pública moderna exige que se tiene que cumplir. Lo que se dice, lo que es el gobierno abierto. Y que lamentablemente nuestro gobierno parece ser un gobierno cerrado, porque otras entidades más bien buscan cerrarse, ocultar la información, porque tienen temor de que luego sean criticadas por ella. Claro, perfecto. Ahora, solo para terminar este aspecto de la Comisión de Constitución, tiene que elaborar entonces el reglamento de cómo va a ser el trabajo de cada uno de sus representantes. Exacto, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y cómo van a coordinar entre ellos. Correcto. Porque acuérdense que cuando hubo la Cámara de Senado y la Cámara de Senadores, antes de la disolución del Congreso con la Constitución 79, estos dos cámaras coordinaban. Tanto es así que inclusive una legislatura era presidida en las sesiones conjuntas el presidente de la Cámara de Diputados y luego el presidente de la Cámara de Senadores. Así es. Entonces, esas coordinaciones también tiene que quedar claro cuál van a hacer sin, obviamente, interferir en las funciones de otros. Claro, y algo que muchos quizás por jóvenes no recuerdan es que se existió también una cámara, comisiones bicamerales, como la de presupuesto, ¿no? Exactamente. Que es tan fundamental elaborar la ley que rige, que es la caja justamente cada año de todos los peruanos del Estado. Y no solo eso también, por ejemplo, cómo van a hacer los controles políticos, ¿no? Cómo van a hacer el tema de las acusaciones constitucionales, cómo van a hacer el tema de fiscalización, cómo van a hacer las comisiones investigadoras, los informes finales de estas. De la Comisión de Ética, por ejemplo. Exacto, que es tan criticada ahora último.
¿Te parece bien que esté en manos del bloque magisterial? Yo creo que más que esté en un grupo parlamentario o una bancada parlamentaria, tiene que estar en una persona idónea. Y no solo en el presidente, sino en los miembros. Tienen que ser literalmente personas idóneas y que obviamente frente a la ciudadanía tengan la confianza de ella. Porque, por ejemplo, si tú pones no solo el presidente, porque el presidente puede ser una persona que sea intachable, que no tenga investigaciones, que todos sus proyectos de ley no hayan tenido sesgos políticos, ideológicos o inclusive particulares, sino que él solo no va a poder hacerlo, porque él puede proponer los informes de sanciones éticas, pero si al final en la votación la mayoría está en desacuerdo de las sanciones, ahí el trabajo queda en nada. Por eso es importante no solo en quién recae la presidencia, sino quiénes componen toda la comisión. Hay que tener bastante ojo quiénes van a ser esos representantes. Correcto. Bien. Una de las primeras acciones que ha tomado la flamante mesa directiva que preside Eduardo Salguana es suspender los viajes de los congresistas por 3 meses. No, 60 días, por 60 días concretamente. ¿Es bueno esto? Yo creo que solo debería permitirse los viajes a los congresistas cuando sea exclusivamente necesario. Lamentablemente, hemos visto que desde que empezó este congreso, los congresistas son congresistas viajeros. Hay congresistas que más paran en el extranjero que sesionando en las comisiones o yendo al pleno. Y eso es bastante, ¿cómo se puede decir?, alejado a sus funciones. Porque justamente su semana de representación no lo hacen en su región o en su distrito electoral, lo hacen en el extranjero. Entonces se está incumpliendo inclusive una función constitucional. Pero ojo que tenemos 2 congresistas que son representantes de los peruanos en el exterior. No lo digo por ellos, lo digo justamente por los que no son de su distrito electoral. Porque, claro, se entiende de los que son los representantes de los peruanos extranjeros van a tener que viajar, efectivamente. Pero los que no lo son, los que son de Lima, los que son de Ica, los que son de La Libertad, ¿no? Los que son de diferentes distritos electorales nacionales, ¿por qué viajan al extranjero tanto? ¿Por qué aprovechan la semana de representación para viajar al extranjero cuando en verdad deberían ir a su distrito electoral, a su región y saber cuáles son las necesidades de sus ciudadanos, de sus paisanos? Pero en vez de ello, están en el extranjero. Pareciera que la semana de representación fuera su semana de vacaciones. Y vacaciones pagadas con el dinero de todos los peruanos. Y eso está mal. En mi época, en el Congreso Complementario, cuando empezó la pandemia, obviamente no se podía viajar, pero luego de ello ya se aperturaron los viajes y se señalaron que esos viajes no se podían hacer, salvo que fuera, obviamente, con el presupuesto del quien invitaba y fuera exclusivamente necesario. Y muchos viajes fueron rechazados. Ah, ustedes rechazaron viajes. Claro. Sí, porque tiene razón, claro, estoy recordando, claro. No, digamos, había una evaluación si procedía, muy si era exhaustiva pertinente o no. Muy exhaustiva. Solo si era poco presupuesto de la organización o entidad invitante y si era exclusivamente necesario. Claro. Y claro, luego tenías ciertas, tal vez, situaciones en que los congresistas que se sentían muy entusiasmados con viajar, tenías que decir que no, porque uno, no era necesario para el Congreso ese viaje, y número 2, no podemos estar gastando dinero en ese momento que hubiera una crisis económica por la pandemia en estos viajes. Y que todavía sigue generando crisis, la secuela de la pandemia. Exactamente. ¿Verdad? Tenemos un mayor desempleo, un mayor índice de pobreza y pobreza extrema, que aún no logramos superar porque solo creciendo de 2% anual, recién en 20 años vamos a llegar a lo que era el estándar prepandemia. Correcto. Sí, pues hay que ver el tema costo-beneficio. La presidenta Boluarte ha empezado reuniones en la última semana que está terminando con los partidos políticos, entre ellos la bancada de Acción Popular. ¿Es bueno esto? ¿Es saludable? Yo creo que la iniciativa, claro, de la presidenta de un poco abrir la cancha, el panorama político para escuchar y hacerse escuchar por los diferentes partidos políticos que tienen una bancada en el Parlamento es correcta. Pero también hay algo que entender. Los partidos políticos que han ido rechazando estas invitaciones es porque están haciendo el cálculo político para el 2026. Eso no es gratis. El tema de decir yo no me quiero, yo no quiero participar en estas reuniones, o sea, por diferentes motivos. Quiero mantener mi independencia, han dicho algunos en sus comunicados. No, más que independencia, quiero ya tomar una posición de oposición.
pensando en las elecciones de 2026. Porque quien hoy no se desmarca de un gobierno que es débil, un gobierno que es para la opinión pública, para la ciudadanía, ineficiente, que no responde a las necesidades de servicios públicos básicos para la vida de las personas, es mejor desenmarcarse para hacer luego la oposición y decir, yo no voy a ser como ellos, yo voy a ser diferente, yo sí te voy a cumplir. Pero si tú te quedas en una foto, en una reunión con la presidenta y su gestión, esto va a ser obviamente todo lo contrario. Yo creo que ya estamos en una campaña electoral que se ha marcado desde que se dio el discurso del 28 de julio con alejamientos de anteriores aliados para ya pensar en lo que hace la campaña del 26. En el caso de Acción Popular, ¿por qué se ha reunido? No es que sea un aliado del gobierno ni nada por lo particular, sino era para demostrar de que Acción Popular ha vuelto a la institucionalidad, porque ha ido por primera vez un presidente electo, ya, claro, un secretario general electo y obviamente también ha ido su vice de política. Entonces, ¿esto qué genera? Para Acción Popular, que ya somos un partido institucionalizado y que hemos recuperado esa institucionalidad que no teníamos hace más de 8 años. Eso ha sido también un mensaje que ha dado, por ejemplo, Acción Popular al ir a esta reunión. Pero también ha señalado a la salida de esta que han mostrado cierta inconformidad con lo señalado por la presidenta. Porque, claro, lo que necesita hoy por hoy el país es planes concretos para reactivación económica, tanto de inversión pública como privada. Que claro, hasta ahora no vemos, porque estamos creciendo, como quien dice, al 2%, inclusive hace unos meses tuvimos un pico de casi 5%, pero fue porque tuvimos la suerte de la naturaleza que nos dio el tema de la pesquería. Y luego también el tema de impuestos, que claro, todo hemos pagado en esos meses. Entonces, claro, ha habido el crecimiento económico, pero luego hemos bajado otra vez a 2%. Sí, el último informe que ha entregado el INEI, justamente hay una disminución significativa. Se ha crecido, pero como diríamos poquito. A ver, hablando de Acción Popular, ¿cómo se están preparando el 2026? Porque claro, estamos ya en un escenario preelectoral y tenemos 35 agrupaciones inscritas y que pueden participar. Y que inclusive pueden crecer más. Porque todavía están en proceso de... Inclusive hasta 58. Exactamente. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, lo que se está fomentando desde, por ejemplo, Transparencia en su último informe es buscar reducir ese número, fomentar las alianzas políticas, pero bajar la valla, ¿no es cierto?, electoral. O sea, porque claro, si formamos 10 partidos políticos, se unen 10 partidos políticos, la ley dice que la valla electoral es 5, más 9, que serían ya no 5, sino serían 14%. Exacto, y ese es un desincentivo para generar las alianzas. Ese es un gran problema, y creo que ahí no se pensó en esta proliferación de partidos políticos, que además, claro, si tú bajas la valla, el estándar para la inscripción de partidos políticos, tienes que también pensar de que esta situación, este contexto iba a aparecer, y entonces también tendrías que generar incentivos para generar los que son los frentes o las alianzas políticas pensando en el 26. En el caso de Acción Popular, como ya lo he adelantado, Acción Popular ya ha vuelto a tener institucionalidad. Tanto es así que, por ejemplo, algo que se nos pedía y el partido, gracias a sus tribunales disciplinarios, ha logrado expulsar ya a varios militantes que afectaban la imagen y obviamente la percepción de la ciudadanía. Y no solo eso, varios también de los que estaban siendo criticados por los militantes de Acción Popular y por la ciudadanía, también ya han renunciado al partido y se han inscrito en otros, porque sabían que se venía la disciplina. Claro, el tema de los niños concretamente. Exactamente. O sea, claro, ellos ya han sido extirpados, pero me parece que todavía quedan algunos. Bueno, por ejemplo, en el caso de Darwin Espinosa y en el caso de Raúl Doroteo, fueron ya por el comité, por los dos tribunales de disciplina, han sido ya expulsados. Y esa expulsión consta ya en los expedientes y también fueron presentados en su momento ante el juez de elecciones y ya no pertenecen al partido. Y justamente eso ha sido como una especie de un efecto para que otros militantes que estaban en la misma situación o parecida hayan tenido que renunciar
e irse a otros partidos que los han aceptado bajo su propia responsabilidad y a que sean sus militantes. Acción Popular ha vuelto a tener institucionalidad y ha vuelto a tener disciplina. Y por eso yo le digo a los militantes de Acción Popular que aún creemos en los principios y valores del partido y en Fernando Belaúnde Terry y en nuestros fundadores, que Acción Popular va a volver con fuerza en este 2026 porque hemos recuperado lo que la militancia nos pedía, y no solo la militancia, sino también la ciudadanía y el país. Tener institucionalidad y tener disciplina. ¿Y están conversando ya con algún otro frente político para lograr una coalición? Lo que nuestros hoy líderes institucionales del partido han señalado que Acción Popular va a ir solo. ¿Por qué? Porque consideramos que Acción Popular tiene el recurso humano para poder enfrentar las elecciones 2026. Tenemos la capacidad de tener militantes correctos, que no tengan ninguna investigación, que no tengan ninguna condena y sobre todo que cumplan con los estándares de los principios y valores de Acción Popular para justamente enfrentar este 2026 como lo hemos enfrentado en todas las elecciones, con la cabeza en alta y sabiendo que somos el partido que ha tenido en Fernando Belaúnde Terry, en Valentín Paniagua y en otros grandes accionpopulistas el horizonte de lo que el Perú necesita. O sea, definitivamente es un acuerdo político no hacer alianzas. Por ahora, lo que nuestros líderes institucionales, como es nuestro presidente del partido y nuestro secretario general, es que Acción Popular va solo. Pero va a ser también importante la labor que cumpla Acción Popular y que vea a la gente en esta legislatura. Ustedes Es muy importante. Van a presidir 2 comisiones. Efectivamente, no solo los que van a presidir la Comisión de Economía y Transporte, que son Ilis López y Mori, respectivamente, sino también todos los congresistas y también los militantes. Por ejemplo, tenemos militantes que salen también a prensa, como Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, quien es un representante que para la ciudadanía se conoce y se sabe que es un tipo decente, es una persona que puede y ha dado lucha ante la corrupción. Es un fiscalizador, ¿no? Y es un fiscalizador. Fue el primero que empezó la servicio. El caso Orellana. Hay que reconocerlo, claro. Y además el caso de los peajes más caros del Callao. O sea, son los dos exactamente, el peaje Curi. Claro, así es. Entonces, tenemos personajes como Víctor Andrés García Belaúnde y como otros que salen a la prensa y que están demostrando que Acción Popular sigue vivo. ¿Usted nos podría decir entonces que Vitocho va al Senado? Es lo más seguro y es lo que yo recomendaría si lo tuviera presente, porque creo que es una persona dentro de los militantes que tenemos experimentados en el Parlamento que pueden asumir y liderar el Senado por parte de Acción Popular. ¿Y usted va a la Cámara de Diputados? Aún vamos a ver. Yo siempre, y he señalado, al momento que yo fui elegido congresista fue porque el partido me convocó, el partido me eligió como su representante y fue el partido quien me llevó a ese cargo. Ahora, el candidato presidencial, cuando son las 8:31, nos va ganando el tiempo. El candidato presidencial, ¿deberá ser del mismo partido o podría ser ese 20% que podrían acoger de invitados? Eso vamos a evaluarlo. La idea sería de que sea un militante de Acción Popular y que la militancia sea quien lo elija. Porque Acción Popular siempre se ha caracterizado en que sean sus militantes quienes elijan a sus representantes y esperamos que se mantenga así. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Roel, por haber venido. Vamos a invitarlo la próxima semana para hablar ya sobre el libro que usted acaba de presentar, ¿verdad? Sí, es un libro que se ha trabajado desde 2020, desde la época que yo presidía la subcomisión de acusaciones constitucionales y que hoy, gracias a Dios y a todos los que participaron como el Fondo Editorial de la Universidad Católica Santa María y todos quienes colaboraron en ello, se ha logrado concretar. Perfecto, ese es un tema que está pendiente porque se va a venir un trabajo interesantísimo o importante, mejor dicho, de la subcomisión de acusaciones, sobre todo en el caso de los congresistas denominados mochasueldo. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a toda tu audiencia. 8:31, vamos a ir a la pausa.